Antes de convertirse en el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños era un joven que soñaba con ser futbolista e incluso boxeador. Sin embargo, la vida lo llevó por un camino inesperado que lo hizo descubrir su verdadera pasión entre guiones y cámaras, creando un legado que cambiaría la historia de la televisión y dejaría una huella en varias generaciones. A pesar de todo el éxito, no todo fue felicidad, ya que detrás de cámaras había una historia de traiciones, demandas y conflictos de egos. Hola, bienvenidos a Mentes Curiosas. En este video te contaré algunas curiosidades sobre Chespirito sin querer queriendo. Poco después de su fallecimiento en 2014, comenzaron a surgir rumores sobre una posible serie o película basada en la vida del escritor y comediante. Sin embargo, su hijo, el productor Roberto Gómez Fernández, siempre desmintió estos rumores. Fue hasta 2018 que cambió de opinión y sorprendió a todos anunciando que se produciría una bioserie sobre su padre, la cual él mismo estaría encargándose de llevar a cabo. Originalmente, la serie iba a ser lanzada en 2019, pero sufrió muchos retrasos. De hecho, en un principio, se iba a producir en Televisa, pero la cadena aparentemente la suspendió debido a problemas de agenda, aunque muchos creen que el verdadero motivo fue otro, ya que en esa época, alrededor de 2020, los programas de Chespirito fueron retirados de la televisión en varios países debido a desacuerdos entre la familia Gómez Bolaños y la cadena. Aunque no se dieron detalles, la respuesta de Graciela Gómez Fernández a un tuit de su hermano dejó mucho que pensar. El tuit decía: "Es una pena que quienes más se beneficiaron de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no tiene precio. Los intereses económicos no son parte de mi familia". A pesar de esto, en la actualidad, ya han solucionado este conflicto, y los programas de Chespirito se están transmitiendo nuevamente en Televisa, después de 4 años fuera del aire, y ahora también están disponibles en su plataforma de streaming. No parece ser casualidad que en su momento no quisieran continuar con este proyecto. A pesar de todo, Roberto Gómez Fernández siguió buscando alternativas, y pronto anunció que THR3 Media Group sería la encargada de producirla, pero la pandemia retrasó aún más el proceso. En 2023, se dio a conocer que contarían con el apoyo de HBO Max, que se unió al proyecto justo cuando ya estaban en fase de preproducción. La serie se basa en la autobiografía que Chespirito publicó en 2006, titulada Sin querer queriendo, Memorias. Está escrita por Roberto y Paulina Gómez Fernández y contará con 8 episodios, que se estrenarán semanalmente los jueves en HBO Max. El director Rodrigo Santos comentó que la familia tenía claro desde el principio que no iban a retratar a Chespirito como un santo, ya que él también tenía sus defectos, como cualquier ser humano. Por lo tanto, no se trata de una serie que lo glorifique, aunque reconoció que es difícil no idealizar su legado. El proceso de casting duró 2 años, y durante todo este tiempo se mencionaron varios nombres para el papel principal, entre ellos Gael García, Lin-Manuel Miranda y Lalo España, quien incluso publicó un video caracterizado como Roberto Gómez Bolaños y algunos de sus personajes con el objetivo de convencer a los productores. En febrero de 2024, finalmente se anunció a Pablo Cruz Guerrero como el actor elegido para interpretar al comediante. Aunque al principio, Roberto Gómez Fernández tenía dudas sobre él debido a su altura y su aspecto, que no coincidían con los rasgos físicos de su padre. Sin embargo, Pablo Cruz logró convencerlo con su actuación, dejando al productor impresionado. Durante una entrevista, el actor confesó que justo antes de recibir la llamada que le confirmó el papel, mientras meditaba, sintió una conexión extraña que él cree pudo haber sido una señal de Chespirito. Para prepararse, leyó el libro de Chespirito y se sumergió en todas sus películas, videos y la serie El Chavo del Ocho, incluso escuchando su música. También se apoyó mucho en la familia de Gómez Bolaños para recibir orientación sobre sus gestos y su voz. María Antonieta de las Nieves, la única actriz con los derechos sobre su personaje, la Chilindrina, tuvo un conflicto importante con Chespirito en su momento, algo que seguramente será abordado en la serie. Sin embargo, ella permitió el uso de su nombre e imagen. La actriz que interpretará a la Chilindrina es Paola Montes de Oca, quien admitió estar nerviosa por la responsabilidad de dar vida a este personaje.
Para prepararse, vio muchos videos y entrevistas, pero lo mejor fue que pudo hablar durante horas con la verdadera María Antonieta de las Nieves, quien le dio varios consejos, se entrenó con ella y le dio su bendición. El personaje de la bruja del 71, Angelines Fernández, estará interpretado por Andrea Noli, quien se dedicó a conseguir el vestuario y la peluca adecuada, además de estudiar todo lo que pudo encontrar sobre ella. A pesar de la poca información disponible, Andrea consideró un privilegio interpretar a su personaje favorito de El Chavo del Ocho. Miguel Islas interpretará a Ramón Valdés. Además de ser cantante y parte del grupo musical El Círculo, Miguel ha combinado su carrera musical con la actuación, participando en series como Narcos y Parientes a la Fuerza. Para su preparación, pasó semanas analizando el personaje y tuvo la oportunidad de hablar con el hijo de Ramón, Esteban Valdés, quien le compartió detalles personales sobre su padre, ayudando a darle mayor realismo al papel. Para él, trabajar en el set de La Vecindad fue como cumplir un sueño de su infancia, ya que creció viendo El Chavo. Arturo Barba será el encargado de interpretar a Rubén Aguirre. El actor leyó la biografía de Aguirre, Después de usted, publicada en 2015, un año antes de su muerte. A diferencia de los demás actores, Arturo no tuvo contacto directo con la familia de Rubén, pero sí recibió orientación de Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves. Por otro lado, Florinda Mesa, viuda de Roberto Gómez Bolaños, no dio su aprobación para la serie. En algún momento se especuló que podría demandar a la producción por usar su imagen, pero ella misma desmintió estos rumores, aclarando que demandar era una palabra demasiado fuerte y que su objetivo no era crear conflictos con los hijos de Gómez Bolaños, sino llegar a un acuerdo con ellos. Los personajes de Chespirito están bajo la administración de Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, quien es el titular legal y responsable del legado artístico de su padre. Por lo tanto, no tiene que pedir permiso para usar los derechos de sus personajes. Aunque los detalles de este acuerdo no se han hecho públicos, es evidente que, por alguna razón, decidieron cambiar el nombre del personaje de Florinda Mesa en la serie, llamándola Margarita Ruiz. Sin embargo, Guillermo P. expresó su preocupación por la posible explotación de su imagen o por un daño moral, dependiendo de cómo se cuente la narrativa, ya que Gómez Fernández posee los derechos sobre el personaje de Doña Florinda, pero no sobre la imagen de Florinda Mesa. Además, la serie abordará temas personales, y aunque Florinda Mesa tiene un porcentaje en los derechos, su función es más como curadora de la obra, asegurándose de que el legado de Chespirito no se utilice indebidamente. Después de ver el primer avance, Florinda Mesa comentó: "No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. Un avance no revela mucho, así que ya veremos qué opino cuando vea el primer capítulo". En una conferencia de prensa el 2 de junio, Roberto Gómez Fernández fue preguntado sobre el acuerdo con Florinda Mesa, pero evitó tocar el tema. Dijo que no lo abordaría en ese momento ni en ningún otro, pues consideraba que era un asunto delicado sobre el cual ya había dedicado tiempo, y simplemente expresó su respeto y cariño por Florinda. El personaje de Margarita Ruiz lo interpreta Bárbara López, quien ha trabajado en producciones como El Mesero y Señorita 89. En cuanto a Carlos Villagrán, ocurrió algo similar, ya que no se está utilizando su nombre. En 1978, Villagrán dejó El Chavo del Ocho cuando la serie estaba en su apogeo. Las razones de su salida incluyeron conflictos con Florinda Mesa, ya que antes de su relación con Chespirito, Carlos había tenido un romance con ella. Además, la creciente popularidad de su personaje, Kiko, generó celos profesionales. Kiko se convirtió en uno de los personajes más queridos, lo que llevó a Villagrán a recibir ofertas de otros países para tener su propio show. Sin embargo, el problema fue que Villagrán quería seguir interpretando a Kiko sin reconocer la autoridad de Chespirito, pues sentía que había aportado muchas ideas al personaje. Este fue el inicio de una larga disputa con Chespirito, que seguramente se tratará en la serie. Por esta razón, en la serie se le da el nombre de Marcos Barragán. El actor Juan Lecanda, quien interpreta a este personaje, aclaró que Marcos es completamente ficticio, inspirado en la autobiografía de Chespirito, y explicó que no se acercó a Carlos Villagrán para evitar posibles demandas, pues evidentemente él no dio su autorización para usar su imagen. Lecanda señaló que Kiko es un personaje muy querido por los fans y que asumió el rol con un gran compromiso. Se preparó a fondo,
especialmente con el material proporcionado por el grupo Chespirito sobre su personaje. Finalmente, Eugenio Bartilotti interpreta al señor Barriga, el papel de Edgar Vivar. Bartilotti recibió la ayuda de Vivar, quien estuvo muy involucrado en la serie, aportando detalles sobre la vida de Chespirito. Además, Edgar Vivar hizo un cameo especial interpretando al director Agustín Pérez Delgado, quien le dio a Roberto Gómez Bolaños su icónico apodo de Chespirito, impresionado por su talento como escritor, al punto de compararlo con William Shakespeare. Como Roberto era de estatura baja, su padre comenzó a llamarlo Shakespearecito, un apodo que con el tiempo evolucionó a Chespirito. La serie no solo toma su nombre del libro en el que se basa, sino que también recoge una de las frases más emblemáticas del Chavo del Ocho, sin querer queriendo. El primer episodio comienza con el elenco del Chavo del Ocho en Colombia. Aunque no se detallan demasiado los motivos de su presencia allí, se menciona que se trataba de un desfile de exhibición. En realidad, era la Caminata de la Solidaridad por Colombia, un evento benéfico que duró aproximadamente 8 horas. Más de 3 millones de personas asistieron, lo que causó un paro total de las calles de Bogotá, demostrando el impacto masivo que el programa tenía fuera de México. Al desfile acudieron Roberto Gómez Bolaños, Rubén Aguirre, Horacio Gómez, María Antonieta de las Nieves, Florinda Mesa, Edgar Vivar y Raúl Padilla, quienes recorrieron las calles en un camión. Para ese momento, Ramón Valdés y Carlos Villagrán ya no formaban parte de la serie y no asistieron, por lo que en el episodio no se muestran sus camerinos. Antes de que el éxito llegara a su vida, el episodio nos retrocede a la infancia de Chespirito, ubicándola en 1935, cuando él y su familia fueron al circo Ayotlán. En su autobiografía, Chespirito describe cómo un circo llamado Circo Alegría, que se instalaba en su vecindad, lo fascinaba con trapecistas, magos, animales y sobre todo, el payaso Alegría, quien cerraba el espectáculo. Chespirito estaba tan impresionado que trataba de recrear el acto, imitando al payaso frente a su madre o quien quisiera verlo. En una escena, el payaso le regala un gorro idéntico al que usa el Chavo del Ocho, lo que hace referencia a su programa más famoso. Esto podría considerarse su primer acercamiento al mundo artístico. Roberto, en su biografía, menciona que esa experiencia lo marcó profundamente, sin imaginar que su vida estaría tan vinculada al arte. Después vemos a un Roberto más grande, imitando a Charles Chaplin mientras trabaja en una fábrica. En la vida real, Chaplin fue uno de los comediantes favoritos de Chespirito, influyendo enormemente en su estilo de comedia física. Chespirito llegó incluso a rendir homenaje a Chaplin, parodiando a su personaje Charlotte en programas como Chespirito o El Chapulín Colorado. En la serie no se profundiza en la figura de su padre, solo mencionan que falleció cuando Roberto era niño y que tenía un amor por el arte. En la vida real, su padre, Francisco Gómez Linares, fue dibujante, pintor e ilustrador, trabajando en periódicos como El Continental y El Universal, donde incluso fue director artístico. Francisco murió en 1935 a los 41 años a causa de un derrame cerebral, cuando Roberto tenía solo 6 años. Esta tragedia marcó profundamente su infancia, y como veremos más adelante, fue de su padre de quien heredó su vena artística. En la serie, su padre es interpretado brevemente por Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, quien hace un pequeño cameo. Tras la muerte de su esposo, su madre, Elsa Bolaños Cacho, comenzó a trabajar como secretaria bilingüe en una empresa petrolera para sacar adelante a sus 3 hijos. Elsa también era una mujer muy culta y tenía talento para la literatura, escribiendo varios poemas a lo largo de su vida. Aunque la serie no menciona este detalle porque habría retrocedido varios años, Roberto estuvo a punto de no nacer. En 1928, Elsa se enfermó y sin saber que estaba esperando un hijo, tomó un medicamento que contenía quinina, un fármaco que está contraindicando durante el embarazo debido a que puede causar malformaciones congénitas. Los médicos le sugirieron interrumpir el embarazo, ya que su vida corría peligro. Sin embargo, Elsa se negó y decidió continuar con su embarazo. Afortunadamente, todo salió bien y en 1929 nació su segundo hijo, Roberto Gómez Bolaños. Cuando Roberto presenta su renuncia en la fábrica, su jefe le comenta que su madre ya lo sospechaba y remata con la famosa frase «Lo sospeché desde un principio», una referencia a la icónica frase de El Chapulín Colorado.
El Club de los Aracuanes era un grupo formado por los chicos de su vecindario, quienes se reunían para divertirse, practicar deportes y también eran conocidos por ser bastante peleadores. Incluso se decía que la gente en la colonia les tenía miedo debido a su carácter belicoso. A pesar de su pequeña estatura, Chespirito fue allí donde descubrió que era bueno para los golpes, lo que lo motivó a entrenar boxeo. Pero esa es otra historia. Mucho antes de Florinda Mesa, el primer amor de Chespirito fue Graciela Fernández Pierre, con quien se casó en 1968 y tuvo 6 hijos. Graciela no formaba parte del mundo del espectáculo, y Chespirito siempre cuidó que su familia permaneciera fuera del ojo público para proteger su privacidad. Estuvieron juntos más de 2 décadas. En su libro, Chespirito relata que cuando se conocieron, ella estaba por cumplir 15 años y él ya tenía más de 22. Sin embargo, él se sorprendió por su edad, ya que, como ella trabajaba en un banco, pensó que era mucho mayor. También menciona que, al verla, quedó fascinado por su belleza y la consideró su mujer ideal. Tal como se menciona en la serie, Roberto Gómez Bolaños estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero nunca terminó la carrera, ya que, aunque no era un mal estudiante, no sentía la misma pasión por la ingeniería que sentía por el arte, la escritura y el humor. Fue en esa época, mientras estudiaba, cuando comenzó a trabajar en la agencia de publicidad Darcy. Aunque no tenía conocimientos de mecanografía, se dedicó a aprender a usar la máquina de escribir, la herramienta principal de los escritores. Fue en este lugar donde descubrió su verdadera vocación. Comenzó como redactor creativo, escribiendo anuncios publicitarios, lo que le permitió desarrollar un estilo ágil y sencillo, además de perfeccionar el uso del juego de palabras, esencial en la comedia. De hecho, el eslogan que propuso para los camiones de carga Chevrolet en 1955 fue una publicidad real de la agencia. Su ingenio y talento lo llevaron a convertirse en guionista del programa de radio Viruta y Capulina, que en la serie celebran los 200 programas. Aunque no mencionan sus nombres, cuando Chespirito llegó, el programa duraba solo 15 minutos, pero con su impulso, el tiempo de transmisión aumentó a media hora. Después de alcanzar el primer lugar en el rating de radio, el patrocinador del programa, Chiclets Adams, le preguntó a Chespirito si podría escribir algo similar para la televisión. Él respondió sin dudarlo que sí, pero sabía que al ser un formato, como el estilo de humor físico era diferente al que usaba antes, Chespirito tuvo que cambiar su enfoque. Empezó a escribir chistes basados más en la comedia física que en los juegos de palabras. Poco después, el Canal 2 comenzó a emitir el programa Cómicos y Canciones Adams, protagonizado por Viruta y Capulina, que rápidamente se convirtió en el programa más popular, elevando a Roberto Gómez Bolaños al estatus de guionista destacado. Con estos 2 personajes, Chespirito dio el salto al cine, escribiendo películas y haciendo su debut como actor en la película de 1960 Dos locos en escena. A partir de ahí, empezó a escribir pequeños papeles pensando en sí mismo. En 1969, el Canal 8 le ofreció la oportunidad de escribir y protagonizar sus propios sketches en el programa Sábados de la Fortuna. Fue allí donde nacieron los supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa de solo 10 minutos que le permitió formar su equipo de actores habituales, como María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés y Rubén Aguirre. En este programa también nacieron personajes como el Dr. Chapatín y el Profesor Girafales, y pronto pasó a llamarse Chespirito, donde añadió aún más sketches. En el primer capítulo de la serie se habla sobre el episodio especial de El Chavo en Acapulco, que aunque a simple vista podría parecer un programa más, realmente marcó un antes y un después en la historia de la serie. No fue solo un episodio, sino una serie de 3 capítulos titulada Vacaciones en Acapulco, que se transmitieron en 1978. El personaje de Figueras, quien le pide a Chespirito que realice el programa en Acapulco, está basado en Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre. Es posible que le hayan cambiado el nombre para evitar problemas con Televisa. Durante su visita al set, Figueras le habla de sus planes en Acapulco y de la promoción del Hotel de Miguel, que originalmente se llamaba Hotel Acapulco Continental y fue adquirido en 1977 por Emilio Azcárraga Milmo. Para promocionarlo, envió al elenco de El Chavo aprovechando la gran popularidad que tenía el programa en ese momento. Este fue un gran acierto, ya que la fama del lugar perdura hasta hoy. De hecho,
Turistas de todo el mundo visitan Acapulco solo para hospedarse en el hotel donde se grabó El Chavo del Ocho. Actualmente, el hotel ya no se llama Hotel Acapulco Continental, sino Hotel Emporio, pero sigue funcionando, y aún tiene la famosa puerta giratoria. Incluso, en algún momento, ofrecían tours por las áreas del hotel donde se grabó la serie. Este especial marcó un antes y un después porque fue el último episodio en el que el elenco completo de El Chavo participó. Después de este episodio, Carlos Villagrán y Ramón Valdés dejaron la serie. De hecho, en la última escena, cuando todos están en el aeropuerto, se da una pista de lo que está por venir. Vemos a Marcos Barragán conversando con un hombre misterioso que le dice con acento que sus jefes dudan que vaya a dejar el programa. Marcos responde que no va a dejar el programa, sino a Roberto, y termina diciendo que se joda Roberto, lo que deja entrever las tensiones entre ellos. Después de su salida, Carlos Villagrán se fue a protagonizar programas en Latinoamérica, donde siguió interpretando a Kiko, a pesar de que los derechos del personaje pertenecían a Chespirito. Aunque Kiko era uno de los personajes más queridos de la vecindad, no fue suficiente para asegurar el éxito de sus programas en Argentina y Venezuela. Los programas de Carlos Villagrán no tuvieron la misma popularidad ni el mismo éxito que El Chavo del Ocho. Y seamos honestos, ningún actor puede destacar sin un buen guión, y la combinación de Carlos y Roberto era perfecta. La serie del Chavo también sufrió mucho con la salida de Kiko, y algunos incluso afirman que el programa perdió su encanto sin él, aún más después de la salida de Don Ramón, quien era un pilar fundamental en la trama, ya que, si lo analizamos bien, gran parte de la historia de la vecindad giraba en torno a su personaje. Otra cuestión que se tocó de manera superficial en este primer capítulo fue la relación entre Florinda y Chespirito. En la serie, para agregar drama, los vemos coqueteando justo después de la escena en la que Chespirito se convierte en novio de Graciela y ella le pide que no le rompa el corazón. El coqueteo ocurre en 1978 y en la serie, Margarita lleva un anillo de compromiso y está a punto de casarse con un tal Mariano. En la vida real, Florinda estaba en una relación formal con Enrique Segoviano, el famoso director de El Chavo, con quien incluso se había comprometido. Según las declaraciones de Florinda Mesa, fue en ese momento cuando Chespirito se apresuró a conquistarla, temiendo perderla si ella se casaba. A pesar de estar casado, con 6 hijos y ser 20 años mayor que ella, Roberto le aseguró que se había distanciado de Graciela, lo que dio inicio a su noviazgo. Esto afectó considerablemente su matrimonio con Graciela, que terminó en 1989. Graciela, por su parte, siempre mantuvo una actitud digna, se dedicó a sus hijos y nunca comentó nada al respecto para no dañar la imagen de Roberto. En su biografía, Roberto reconoció que durante muchos años se sintió culpable, pero también admitió que su relación con Graciela se fue desgastando, mientras que Florinda fue ganando más espacio en su vida. Graciela falleció en agosto de 2013 a los 84 años, un año antes que Chespirito. Si tú también creciste viendo los programas de Chespirito, dale like a este video y cuéntame cuál es tu personaje favorito y de qué país nos estás viendo para saber hasta dónde llegó su humor. Por mi parte, es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta mañana.